Imagina que tu hijo de 7 años te pide permiso para ir solo a comprar tabaco a la tienda de la esquina. Hoy llamarías a servicios sociales. Pero en la España de los años 60, esto era un martes cualquiera. Los niños españoles de esa década aprendían cosas en la escuela que hoy te pondrían los pelos de punta. No estamos hablando de matemáticas o geografía, estamos hablando de lecciones que hoy serían motivo de escándalo nacional, protestas de padres y probablemente cierres de colegios. Desde castigos corporales aprobados por el sistema educativo hasta nociones políticas que te harían cuestionar si esto era una escuela o un campo de entrenamiento. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a dejar con la boca abierta. Si tienes más de 50 años, probablemente viviste todo esto en carne propia. Si eres más joven, prepárate para conocer una España que tus abuelos vivieron, pero que probablemente nunca te contaron con todos los detalles. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana destapamos historias de la España que ya no existe, esas que necesitan ser recordadas, aunque nos hagan sentir incómodos. Dale like a este vídeo si crees que la educación ha cambiado radicalmente, o déjanos un comentario contando tu propia experiencia si fuiste alumno en aquellos años. Corría el año 1960 en España. Francisco Franco llevaba más de 20 años en el poder y el país vivía bajo un régimen que controlaba hasta el último aspecto de la vida cotidiana, incluida, por supuesto, la educación. Las escuelas españolas de esta década eran un reflejo exacto de la sociedad franquista, autoritarias, religiosas hasta la médula y diseñadas para formar ciudadanos obedientes más que pensadores críticos. Los niños y niñas llegaban a las aulas a las 8 de la mañana, muchos de ellos tras caminar varios kilómetros descalzos o con alpargatas gastadas, porque sus familias no podían permitirse un calzado decente. Las aulas estaban separadas por sexos de forma estricta. Los niños en un edificio, las niñas en otro, o al menos en plantas diferentes del mismo colegio. La idea de educación mixta era considerada peligrosa, casi inmoral. Los pupitres eran de madera desgastada, manchada de tinta y tallada con las iniciales de generaciones anteriores de estudiantes. En las paredes colgaban 3 elementos obligatorios que definían toda la educación de la época. Un crucifijo enorme, un retrato de Franco y el escudo nacional. No era decoración opcional, era ley. Cada mañana comenzaba con la misma rutina. Todos de pie, brazo en alto, cantando el cara al sol, el himno de la falange. Después, una oración. Y solo entonces, cuando se habían cumplido estos rituales obligatorios, comenzaban las clases propiamente dichas. El primer punto que chocaría brutalmente a cualquier persona de hoy es el castigo físico. No estamos hablando de casos aislados de profesores problemáticos. Estamos hablando de una práctica sistemática, aprobada, esperada y defendida como método educativo legítimo. La regla de madera era el instrumento rey. Los maestros la usaban para golpear las manos de los alumnos que cometían errores, hablaban sin permiso o simplemente no prestaban suficiente atención. El sonido de la regla contra los nudillos era tan común en las aulas españolas como el sonido de la tiza en la pizarra. Pero la regla era solo el principio. Existía también el palmeta, un instrumento específicamente diseñado para pegar a niños, una especie de pala de madera con agujeros que aumentaban el dolor del impacto. Los niños que llegaban tarde, que no sabían la lección o que mostraban insolencia, podían recibir varios golpes. Y cuando llegaban a casa con las manos hinchadas y rojas, los padres no protestaban. Al contrario, muchos decían, por algo será, seguro que te lo merecías. Hoy, un profesor que levantara la mano a un alumno estaría en los tribunales antes del almuerzo. En 1960, un profesor que no pegara era considerado blando e ineficaz, pero los castigos físicos eran solo una parte. Existían también los castigos psicológicos diseñados para humillar públicamente al estudiante. El niño que no sabía la lección tenía que ponerse de pie en una esquina de la clase durante horas, mirando a la pared, muchas veces con las manos en alto, sujetando libros pesados. O peor aún, el orejas de burro.
un gorro cónico de papel que el alumno castigado debía llevar puesto mientras los demás se reían de él. El objetivo era claro: avergonzar tanto al niño que nunca volviera a cometer el mismo error. Algunos maestros llegaban más lejos. Obligaban a los niños castigados a arrodillarse sobre garbanzos durante media hora o más. Sí, has oído bien, garbanzos. Los ponían en el suelo y el niño debía arrodillarse encima, clavándoselos en las rodillas. El dolor era intenso y duradero. Era tortura disfrazada de disciplina educativa. Y todo esto ocurría con el beneplácito absoluto del sistema educativo oficial. La educación religiosa no era una asignatura más, era el eje central de todo el currículum. Los niños españoles de los 60 pasaban más horas aprendiendo catecismo que matemáticas. Memorizaban el catecismo del padre Ripalda de cabo a rabo, un texto que incluía preguntas y respuestas sobre doctrina católica que debían recitar de memoria perfecta. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si te equivocabas en una sola palabra, reglazo. Cada mañana rezaban. Antes del recreo rezaban. Después de comer rezaban. Antes de irse a casa rezaban. Las niñas aprendían que su destino natural era ser esposas y madres abnegadas. Los niños aprendían que debían ser proveedores y cabezas de familia. Esto no era educación sexual, por supuesto. El sexo era un tema absolutamente prohibido. Pero sí había una educación para el hogar, obligatoria para las niñas, que incluía lecciones sobre cómo ser buena esposa, cómo planchar las camisas del marido, cómo tener la casa impecable, cómo recibir al esposo con una sonrisa cuando volviera del trabajo, aunque hubieras tenido el peor día de tu vida. ¿Te imaginas enseñar esto hoy en una escuela? Habría manifestaciones en la puerta del colegio en cuestión de horas. La formación del espíritu nacional era otra asignatura obligatoria que hoy sería ilegal. Era adoctrinamiento político puro y duro disfrazado de educación. Los niños aprendían que Franco había salvado a España del comunismo. Estudiaban la historia oficial del régimen, donde la República era pintada como un período de caos y destrucción, y el alzamiento militar como una cruzada necesaria para restaurar el orden y los valores cristianos. Memorizaban los principios del movimiento nacional. Aprendían canciones patrióticas. Los chicos, además, recibían entrenamiento premilitar. Sí, niños de 12 y 13 años aprendiendo marcha militar, desfiles y conceptos básicos de jerarquía castrense. Las organizaciones juveniles del régimen, como la OGE, Organización Juvenil Española, y la sección femenina, se integraban directamente en el sistema educativo. Ser miembro no era técnicamente obligatorio, pero la presión social y escolar era tan fuerte que rechazarlo podía marcar a una familia como sospechosa o poco patriótica. Los libros de texto eran otra herramienta de control ideológico. Cada libro, sin excepción, debía ser aprobado por la censura estatal. Los libros de historia presentaban una versión completamente distorsionada del pasado de España. La Inquisición española era descrita como una institución necesaria y benéfica. La conquista de América se presentaba como una gesta heroica de evangelización, sin mencionar la explotación o el genocidio de poblaciones indígenas. Los libros de literatura excluían cualquier autor considerado rojo o liberal. Lorca, Machado, Alberti. Estos nombres no aparecían. En su lugar, los niños leían textos apologéticos del régimen y vidas de santos. Los libros de ciencias naturales llegaban al punto de incluir referencias a Dios como creador, mezclando fe y ciencia de formas que hoy harían que un profesor de biología renunciara. Y estos libros no eran baratos. Para una familia obrera de la época, comprar los libros de texto de un niño podía suponer el equivalente al salario de una semana entera de trabajo. Hablando de dinero, pensemos en el contexto económico de la época. Un maestro de escuela en 1960 ganaba aproximadamente 1,000 pesetas al mes. Suena a mucho hasta que te das cuenta de que 1 kilo de pan costaba 3 pesetas, 1 litro de leche, 5 pesetas, y unos zapatos decentes para un niño podían costar 100 pesetas fácilmente. Muchas familias, especialmente en zonas rurales, no podían permitirse enviar a todos sus hijos a la escuela, aunque la educación primaria era técnicamente obligatoria.
Los niños tenían que contribuir a la economía familiar trabajando en el campo o ayudando en el negocio familiar. El absentismo escolar era enorme, especialmente en épocas de cosecha. Y aunque había inspectores que teóricamente debían vigilar que todos los niños asistieran a clase, en la práctica se hacía la vista gorda en muchos casos, porque el sistema entendía que las familias pobres necesitaban esa mano de obra infantil para sobrevivir. La higiene en las escuelas era otra cuestión que hoy nos horrorizaría. Muchas escuelas rurales no tenían agua corriente. Los baños eran letrinas en el patio, simples agujeros en el suelo con una caseta alrededor. En invierno, el frío era brutal, porque la mayoría de las aulas solo tenían una estufa de carbón pequeña que apenas calentaba el centro de la habitación. Los niños que se sentaban cerca de las ventanas pasaban frío todo el día. No había calefacción central. No había agua caliente para lavarse las manos. La merienda que los niños llevaban, normalmente un trozo de pan con aceite o con chocolate si había suerte, se guardaba en el pupitre donde podía endurecerse o llenarse de polvo. Los piojos eran una plaga constante. Las epidemias de enfermedades infantiles, como el sarampión, la varicela o las paperas, se extendían rápidamente porque los niños estaban hacinados en aulas pequeñas con poca ventilación. Y cuando un niño enfermaba, simplemente faltaba a clase hasta recuperarse. No había enfermera escolar, no había protocolos sanitarios. Si tenías tuberculosis o cualquier otra enfermedad contagiosa, seguías yendo a clase y contagiando a los demás hasta que alguien se daba cuenta. La jornada escolar era extenuante para los estándares actuales. Los niños entraban a las 8 de la mañana y salían a las 5 de la tarde, con un descanso de 2 horas al mediodía que muchos no podían aprovechar para ir a casa porque vivían demasiado lejos. Se quedaban en la escuela comiendo su pan con lo que fuera y esperando a que empezaran las clases de la tarde. Las clases en sí eran una mezcla de memorización brutal y copia. El método pedagógico predominante era que el maestro dictaba. Los alumnos copiaban en sus cuadernos con pluma y tinta y después memorizaban. No había debate, no había pensamiento crítico, no había preguntas abiertas. La función del alumno era escuchar, copiar, memorizar y repetir exactamente lo que el maestro había dicho. Desviarse del texto oficial era considerado un error grave. Hacer preguntas impertinentes era insolencia. Expresar una opinión contraria a la del maestro era impensable y podía resultar en castigo. Los maestros de aquella época eran figuras de autoridad absoluta e incuestionable. Lo que el maestro decía era ley. Si un niño llegaba a casa quejándose de que el maestro le había pegado injustamente, la respuesta típica de los padres era pegarle otra vez por atreverse a cuestionar a la autoridad. El concepto moderno de que los padres pueden pedir cuentas a los profesores, reunirse con ellos para discutir el progreso del niño o cuestionar sus métodos, simplemente no existía. El maestro era, después del cura, la segunda autoridad moral del pueblo. Y en las ciudades, aunque había más escuelas y más maestros, la dinámica de poder era idéntica. Los niños aprendían desde muy pequeños que la obediencia ciega era la virtud más importante. Cuestionar, preguntar, dudar, eran vicios peligrosos que había que eliminar. Esta no era educación para formar ciudadanos libres y críticos. Era educación para formar súbditos obedientes de un régimen autoritario. Otro aspecto que chocaría hoy era la segregación social dentro de las escuelas. Aunque la educación primaria era obligatoria y gratuita en teoría, la realidad era que existían escuelas para pobres y escuelas para ricos muy diferenciadas. Los hijos de familias adineradas iban a colegios privados, normalmente religiosos, regentados por jesuitas, maristas o dominicos si eran niños, o por monjas si eran niñas. Estos colegios tenían mejores instalaciones, mejores maestros, mejores materiales. Los hijos de obreros y campesinos iban a escuelas nacionales, muchas veces en condiciones lamentables. Un aula podía tener 60 niños de diferentes edades con un solo maestro. El concepto de educación personalizada o atención a las necesidades individuales de cada alumno era ciencia ficción. O seguías el ritmo o te quedabas atrás, y si te quedabas atrás, mala suerte.
Muchos niños abandonaban la escuela a los 10 u 11 años sin saber apenas leer y escribir correctamente, especialmente en zonas rurales, donde el maestro rotaba constantemente o donde directamente no había maestro durante meses. Las niñas, por su parte, recibían una educación específicamente diseñada para convertirlas en esposas y madres. La sección femenina de la Falange controlaba gran parte de la educación femenina. Las niñas aprendían costura, bordado, cocina, puericultura y labores del hogar. Se les enseñaba que su misión en la vida era servir a su futuro marido y criar a sus hijos en los valores del nacional catolicismo. La idea de que una mujer pudiera tener ambiciones profesionales fuera del hogar era vista con sospecha. Por supuesto que había excepciones: maestras, enfermeras, secretarias. Pero el mensaje general era claro: el lugar de la mujer era el hogar. En los libros de texto de la época para niñas aparecían frases como: la mujer debe ser discreta, sacrificada y alegre. O: el marido es la cabeza de la familia y la mujer debe obedecerle en todo. Imagina enseñar esto a niñas de 10 años hoy. Sería un escándalo internacional. La educación física también era muy diferente. Para los niños consistía principalmente en ejercicios militares, marchas, formaciones, ejercicios de orden cerrado. Para las niñas, ejercicios adecuados a su sexo, gimnasia rítmica suave, nada muy exigente físicamente porque se consideraba que el esfuerzo físico intenso podía dañar su capacidad reproductiva futura. Sí, eso era la ciencia oficial de la época. Los deportes competitivos para niñas eran prácticamente inexistentes. El fútbol para niños empezaba a ser popular, pero se jugaba en descampados con pelotas de trapo porque pocas escuelas tenían instalaciones deportivas decentes. El concepto moderno de educación física como promoción de salud y hábitos saludables no existía. Era o bien entrenamiento premilitar para chicos o bien ejercicios decorosos para chicas. Y luego estaba la cuestión de los idiomas. En la España de Franco, las lenguas regionales estaban prohibidas en la educación. Catalán, euskera, gallego. Estaba terminantemente prohibido hablar estos idiomas en la escuela. Los niños que llegaban a la escuela hablando solo su lengua materna regional eran castigados duramente cada vez que se les escapaba una palabra en su idioma. Había carteles en las aulas que decían «habla en cristiano» o «habla la lengua del imperio». El objetivo era crear una España uniforme lingüísticamente, eliminando las identidades regionales. Niños vascos o catalanes eran golpeados por hablar su lengua materna. Esto creó traumas profundos en generaciones enteras. Hoy, por supuesto, estas lenguas están protegidas y se enseñan oficialmente en sus respectivas comunidades autónomas, pero el daño de aquellas décadas de represión lingüística todavía se siente. Los exámenes y evaluaciones eran otra fuente de terror para los estudiantes. No había evaluación continua. Todo dependía de 1 o 2 exámenes finales al año. Si suspendías, repetías curso completo. No había recuperaciones ni segundas oportunidades. El índice de repetidores era altísimo. Muchos niños repetían 2 o 3 veces antes de abandonar definitivamente la escuela. Los exámenes eran principalmente de memorización. Te preguntaban la lista de los reyes godos o los afluentes del Ebro y tenías que recitarlos en orden exacto. Un error y suspenso. No se valoraba la comprensión ni el razonamiento, solo la capacidad de memorizar y regurgitar información, exactamente como aparecía en el libro de texto oficial. Había también una obsesión enfermiza con la caligrafía. Los niños pasaban horas y horas practicando la escritura perfecta. Existían cuadernos específicos de caligrafía donde tenías que copiar cientos de veces la misma frase hasta que tu letra fuera impecable. Si tu letra no era lo suficientemente bonita, te pegaban. La lógica era que una buena letra era señal de buena educación y disciplina. Por eso los adultos de esa generación suelen tener una caligrafía preciosa, pero adquirida a base de horas de práctica forzada y dolorosa.
Todo esto ocurría en un contexto donde los derechos de los niños simplemente no existían como concepto. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU no se adoptaría hasta 1989, casi 30 años después de la época que estamos describiendo. Los niños eran propiedad de sus padres y del Estado. No tenían voz, no tenían autonomía. Su función era obedecer, aprender lo que se les mandaba aprender, convertirse en los ciudadanos que el régimen necesitaba. El concepto de que un niño pudiera tener opiniones propias, intereses propios, derechos propios, era completamente ajeno a la mentalidad de la época. Mirando todo esto desde la perspectiva actual, es difícil no sentir una mezcla de horror y fascinación. Horror, por las condiciones brutales en que estos niños eran educados. Fascinación por lo radicalmente que ha cambiado todo en solo 60 años. Los niños españoles de hoy tienen derechos protegidos por ley. No pueden ser golpeados. Reciben educación mixta, aprenden pensamiento crítico, tienen acceso a información de todo el mundo. Pero también es importante recordar que esos niños de los años 60, educados en condiciones tan duras, fueron los que construyeron la democracia española. Fueron los que lucharon por las libertades que hoy disfrutamos. Fueron los que se aseguraron de que sus hijos y nietos no tuvieran que pasar por lo mismo que ellos pasaron. La memoria de aquella educación brutal nos recuerda lo lejos que hemos llegado y lo importante que es defender los derechos de los niños en nuestro sistema educativo actual. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contando si tú o tus padres vivieron esta época. ¿Qué historias te contaron? ¿Qué es lo que más te ha impactado de este video? Suscríbete al canal, porque cada semana seguimos destapando la España que ya no existe, pero que no debemos olvidar. Comparte este video con alguien que haya vivido esa época, o con alguien que necesite entender de dónde venimos para valorar lo que tenemos hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida de los niños que tienes cerca y agradece que viven en una época donde sus derechos están protegidos.